Bueno, pues empezamos, si les parece. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta casa, que siempre es un lujo que nos acoja, porque aquí solo se hacen cosas buenas, cosas que sirven para transformar el mundo. Y en estas estamos con esta presentación, porque al final supongo que un autor lo que quiere es dejar el mundo un poquito mejor de lo que se lo encontró. Antes de nada, pues quiero expresar mi agradecimiento, como no puede ser de otra manera, a Paco por habernos convidado a este acto y particularmente por haberme invitado a ser el oficiante de esta noble puesta de largo de su último libro, que habréis visto por ahí y que lo exponemos aquí para que se pueda ver. Es un verdadero honor para mí que alguien como Paco me ajunte, como decíamos de pequeños, en un proyecto tan bonito como el de presentar ante la gente que quiere y que siente una cierta admiración por él, por su trabajo, por su trayectoria, algo así como lo que viene siendo un hijo intelectual, ¿no? Porque esto es, para los pensadores, supongo que sea una experiencia muy parecida a lo que es para los padres tener un hijo, ¿no? Terminar entregando una obra que después se distribuye por toda España. Y en este caso supongo que por todo el mundo, porque está en Amazon y se puede adquirir también ahí, aunque tenemos la librería diocesana más a mano y seguro que más barata la adquisición. Por lo tanto, lo primero que te puedo decir es gracias. Lo segundo es que ¿qué hora tenemos? Ahora a las 8. ¿Me pones aquí el reloj? Perfecto. Porque se me ha olvidado a mí, tengo ahí el reloj en el móvil. Y lo segundo es advertirle de que lo que vamos a hacer es presentar un acto distinto. Dado que es un libro distinto, vamos a hacer un acto distinto. A ver qué tal sale, porque es un poco un experimento que se va a salir de lo que es la lógica de la presentación de un libro ordinario, ¿no? Entonces, vamos a contar con vuestra comprensión, porque esperamos que salga bien, pero esto va a ser, dado que se trata o que tiene algo que ver con la radio, se nos ocurrió hacer pues algo así como una entrevista compartida por unos cuantos amigos y que seguramente si sale bien podremos difundir por las redes sociales y lo vamos a hacer de esta manera. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es presentar al autor en un diálogo entre dos amigos, dos compañeros y después ya profundizaremos en lo que es la obra, si os parece, ¿vale? Y si me decís lo contrario, me estáis metiendo en un lío porque no tengo otra cosa preparada. Y yo o masco chicle o camino. Las dos cosas no las puedo hacer a la vez. Entonces, lo primero que vamos a intentar es radiografiar aquí a la persona, a Francisco García, a Paco, que supongo es conocido por casi todos, pero bueno, vamos a adentrarnos un poco en su historia personal. Nacido en Toro hace no tanto, ¿no? Sigue siendo joven, y presbítero de la diócesis de Zamora. Toro, seminario, vocación, sacerdocio. ¿De haber nacido en otro lugar hubiera sido cura? No lo sé. Lo que te planteo es... Lo que sí sé es que no quiero dar marcha atrás, que va bien lo que ha pasado. Sí. Pero Toro, ¿qué papel jugó en tu vocación? Bueno, fundamentalmente la relación con uno de los curas del seminario. Fue a través de la relación con él y de una especie de querencia de imitarle. Dice, eso que haces me ayuda a mí, por tanto, si yo lo hago, a lo mejor ayuda a otro y vale la pena. Uh-huh. Y después, en el proceso, ¿alguna otra persona que te haya marcado la vida como cura? Bueno, otros curas. En concreto, bueno, todo el mundo conoce a Agustín, que ha sido como mi padre en el ministerio. Y después también, muchas veces, la manera de mirarme que ha tenido la gente confiando en mi palabra de fe. Cuando expresaba mi fe y cuando la compartía, la manera muchas veces de acoger hombres y mujeres de fe esa palabra, me decía que por ahí tenía un cauce de vocacional. ¿Y tus padres has apuntado que Mi padre es una familia cristiana normal, evidentemente, de jamón y esas cosas. Bueno, pero fundamentalmente hay un contexto religioso de inicio. Yo soy una de las personas que ha tenido fe casi sin darse cuenta desde siempre. Ayer fue el funeral del padre de Benito, ayer estuve con tu madre. Cuando le dijiste a tu madre que ibas al seminario, porque tú eras un chaval que yo te recuerdo perfectamente, porque cuando tú salías del seminario, yo entraba en el seminario de Toro,
te veía ahí un poco más moderno, así con fulares y tal. Y cuando le dijeras a tu madre, que supongo ya se lo habías venido contando, que te querías ir al seminario, eran otros tiempos que quizá no era tan complicado entrar, pero... Tengo que decir que fue tan normal que ni siquiera me acuerdo cuando se lo dije. Ah, fíjate. También es verdad que cuando hubo un momento ya en el seminario que, por esto de los fulares, debía ser yo de vestir un poco vanidoso, que probablemente siga. Me dijo mi padre un día, no sé yo si vas a tener esa vocación. Por lo de los fulares. Por lo de los fulares. ¿Y a quién le dijiste antes que querías ir al seminario? ¿A tu padre o a tu madre? No lo sé, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Son cosas importantes. Es que no está preparada la entrevista. Es una entrevista aquí a pelo. Entonces, bueno, pues tus padres jugaron ahí ese papel. Después te hiciste doctor en Teología Dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma. Esto es otro paso importante en la vida. ¿Cuándo y cómo descubriste que el estudio, que la teología iba a ser tu mayor servicio a la Iglesia? Porque entiendo que es uno de los mayores servicios a la Iglesia que en tu vida ministerial has configurado, ¿no? Sí, lo primero es que la teología ha sido un servicio para mi fe. Esto es lo primero para mí. De tal manera que cuando yo empecé a estudiar teología en el seminario, no estudiaba teología y después rezaba o tenía la vocación, sino que la teología era una forma de pensar mi vida, de pensar mi vocación, situarla, abrirla, hacerla más grande, mirar más allá de los sentimientos, de las devociones. Bueno, eso es lo que ha hecho que para mí el estudio, el pensamiento, la lectura sea fundamental. Y eso ha terminado por hacer que la diócesis viera que era bueno que yo fuera a estudiar y después que la universidad me llamara y ya cuando uno se mete en ese mundo, ya si ve que funciona, ya está, para adelante. Sacabas buenas notas, ¿eh? Bueno, más al final que al principio. Bueno, yo te conocí al final. Sí. 10, algún 9. Solo al final, al principio no. Pues supongo que cuanto más te adentras en el mundo de la teología, más disfrutas, mejores resultados académicos. Eso mismo. ¿Pones muchos 10 ahora como profesor? No. Soy más bien un hombre duro, con las notas bastante holgado, pero de exigencia fuerte. Sí. La nota más alta que has puesto pongo en algún este 10. último trimestre. Pongo algún 10, pero no soy de los profesores que mejores notas ponen. ¿Qué crees que le aportas a tus alumnos? Pues mi idea es que salgan un poco de la fe devocional que tienen, de tal manera que vean el mundo no solo el Jesús que está dentro de la Iglesia, dentro de los pasos de Semana Santa, dentro de sus oraciones, sino que vean el Dios que está en todas las cosas que pasan, sean como sean. De tal manera que no haya nada en su vida que no tenga una referencia de Dios como una llamada, como un anhelo, como una propuesta, como un... Bueno, para mí eso es lo fundamental. De eso hablas en tu libro. Sí. De hecho, cuando venía para acá corriendo a 100 y algo, me llamaron de La Opinión porque quería venir un gráfico y querían entrevistarte y me preguntaban ¿qué es lo que crees que en el libro? Y le hablaba de esto, de que en la cotidianeidad, pero luego vamos a hablar de esto. Sí, por ejemplo, muchas veces les digo a los alumnos, bueno, yo además de ver películas, leo libros de teología, que cito muchas veces películas o novelas para ver cómo se configura la fe como presencia de Dios en las vidas rotas, en las vidas plenas, en las vidas normales. Posteriormente, decano. Cuéntanos algo que se pueda contar de esta experiencia larga y que te haya aportado o que creas tú que has aportado a los demás. Bueno, hay muchas veces que uno se mete dentro de la vida, de las estructuras de la vida y parece que funcionan solas porque no ves la gente que trabaja para que funcionen las estructuras. Entonces, cuando te responsabilizas de una estructura, dices, para que eso y eso y eso funcione, tiene que haber alguien que esté detrás. Lo que sí que me he dado cuenta es que cuando los que son responsables de estructuras, y esto vale para todas, desde las políticas, las sociales, las vecinales, las de la universidad, cuando uno hace bien las cosas, no se nota. Y esto es lo magnífico, que va todo. Cuando se notan es cuando las haces mal. Es como un coche.
cuando va bien no sabes por qué funciona, no, el problema es cuando empieza a funcionar mal. Y por eso esto te da un tono de humildad del que uno a veces quiere salir, porque dice, no, que se vea que lo estoy haciendo bien, ¿no? Pero por otra parte, eso es lo malo, que querer que se vea que lo haces bien. No, lo importante es el funcionamiento. Y yo me he dado cuenta de que es fundamental esta idea en todas las estructuras de responsabilidad. Supongo que eso significa que también has sacrificado tiempo de lectura, tiempo de escribir, jornadas, congresos. Quiero decir que el decanato te ha puesto en un lugar de visibilidad, pero con lo que cuentas te obliga a echar horas ciertamente, cuando estás en estructuras de gestión, las estructuras de trabajo, de lectura, tienes menos tiempo, evidentemente. Tienes que rebañar ahí un poco y dejar de leer cosas que quería. Yo suelo decir que entre los libros que quiero leer y los que tengo que leer, tengo un retraso de 5 años y cada vez es mayor el retraso. Es así. Te lo voy a preguntar también, eso, fíjate. Te voy a poner una fácil, ¿no? Que seguro que te va a gustar. Has escrito y has pensado y has reflexionado mucho sobre la relación entre la fe y la belleza y el arte, ¿no? Cuéntanos así un poquito, porque de esto también trata el libro, aunque luego lo vamos a desgranar con más detalle. ¿Qué relación hay? ¿Cómo la belleza, cómo el arte te puede trasladar, proyectar a Dios? Bueno, al principio el arte, sea cual sea, una de las características que tiene es que, bueno, tiene 2 características yo creo fundamentales. Una es que te da serenidad. Tú entras en un edificio, en arquitectura que esté bien diseñado, entras y te encuentras acogido por una especie de espacio en el que te sientes bien. Ves un cuadro, bueno, y quedas, como si dijéramos, envuelto por los colores, por las figuras, Eso es una de las cosas que produce el arte. Y por tanto te lleva a una relación que tú no dominas y que se te da, y que te envuelve y que es una especie de don, ¿no? Como cuando estás en la naturaleza y de repente la naturaleza ¡pum!, se manifiesta como algo bello y no es que tú veas que esto es bonito, que esto, no, es todo que te envuelve. Esto es una de las cosas. Y por tanto te da plenitud de sensación, ¿no? Bienestar. Y por otra parte te hace sentir un don que existe. Bueno, al principio no tienes por qué identificarlo con Dios, pero sí que ciertamente eso es una dimensión espiritual en la vida. Y eso se puede remitir a Dios, ¿no? Cuando dice el Salmo 8, que es el hombre para que te acuerdes de él, cuando contemplo el cielo, bueno, contemplas el arte, es igual, ¿no? Lo haya hecho quien lo haya hecho. Y la otra cuestión que produce el arte es una cierta inquietud. Porque hay obras de arte que incomodan. Y que incomodan no porque estén mal hechas, porque entonces no es arte, ¿no? Sino porque provocan una mirada desde otro ángulo desde el que tú no estás y te hacen ver la realidad más amplia. Y te hacen preguntarte dónde estás y qué tienes que decir a eso, ¿no? Por ejemplo, por poner un autor que a mí me gusta mucho, es Guayasamín, un autor latinoamericano, que pinta rostros agónicos y que expresa como muy pocos yo he visto el sufrimiento del mundo. Bueno, yo creo que estas dos cosas tienen que ver con la presencia de Dios en el mundo. De hecho, a Cristo, los cristianos le llamamos, tú eres el más bello de los hombres, de tal manera que cuando estoy contigo la belleza te envuelve, pero también le llamamos, es el siervo, el que desfigurado te está preguntando dónde estás, ¿no? Yo creo que esto, que son 2 niveles de espiritualidad que no tienen por qué ser creyentes, y por tanto el arte nos une a creyentes y no creyentes en un mundo espiritual, pero esto después tiene una definición cristiana, puede llevarte a Dios. Otro tema que has estudiado es el de la violencia, el de la reconciliación. ¿Qué pasaría si el mundo, vamos a imaginar, ¿no? Asumiese como su constitución el Evangelio? ¿En qué cambiaría mañana el planeta?
Bueno, que se había terminado el mundo. ¿Que se habría? Terminado el mundo. Se había asumido ya. Sí, sí, sí. La violencia nos va a acompañar hasta el final de los tiempos. Desgraciadamente. ¿Pero en qué grado? ¿En un grado? Y probablemente en algunos momentos en grados límites. Y los evangelios, el evangelio de Marcos, por ejemplo, tiene un capítulo, pero el Apocalipsis dice que el final del mundo coincide con la violencia mayor. ¿Por qué? Porque el mal, cuando es descubierto, reacciona agresivamente. Y por tanto, cuanto más revelación hay de bien, cuanto más revelación hay de belleza, la fealdad, el mal, se enerva más y quiere ocultarlo. Es como la... A ver, vamos, ya entramos en literatura. Como la bruja que echa a Blancanieves, ¿no? Porque ¿quién es la más bella? Espejito, espejito, ¿quién es la más bella? ¿No? La belleza de uno que está a tu lado, que te hace ver que no eres tan bello, genera violencia. Esto es lo que hacen. La luz viene y las tinieblas la echaron porque no querían recibirla, porque se ve que son tinieblas, ¿no? Y por tanto, la cuestión es, si el mundo es así, aceptar que el mundo es así. Aceptar que el mundo es así significa no vivir en cuentos de Walt Disney, ¿no? Vivir en el mundo real. Reflexionar sobre la violencia es vivir en el mundo real. Y preguntarnos cuál es la posición del creyente en ese mundo donde la violencia, donde no se va a escapar de la violencia y del mal. Bueno, vamos conociendo al autor, a la persona. Tiene un currículum en su página Entre Tiempos de Fe. Y lo que quería ahora preguntarte es cómo se vive. Supongo que ya te habrás acomodado a este formato, ¿no? En el que supongo que te entiendes, te interpretas como un zamorano, ¿no? En la diáspora, en Salamanca. ¿Cómo se vive ese sí pero no? ¿Cómo se vive ese estar fuera de la casa de uno, tener el corazón un poco aquí? Porque supongo que allí también habrás echado raíces, pero aquí tienes gente, grupos, parroquias, familia, amigos. ¿Cómo se vive? Bueno, no, en algún sentido no me he ido. Porque una parte de la semana estoy en la diócesis. Estoy en la diócesis, no en la provincia solo, sino en la diócesis. Eso significa que acompaño a los curas de Toro en las misas, estáis algunos de los que trabajamos en un mismo grupo. Tuve un proyecto de promoción de la oración aquí en Zamora, ahora lo tengo en Toro. Quiero decir, soy capellán de las benedictinas, acompaño también a las carmelitas. Bueno, tengo bastantes cosas aquí, pero en el ámbito de fin de semana. Allí fundamentalmente donde tengo el espacio es en la universidad, no en la diócesis de Salamanca. De manera que yo suelo decir que soy como una vaca que va del establo al prado y del prado al establo por la misma calle y no ve más. Entonces yo voy de mi casa, donde vivo en Salamanca, a la universidad, de la universidad. Es verdad que ahora en la diócesis de Salamanca me han pedido algunas colaboraciones, pero fundamentalmente no estoy, ni sigo la vida de la diócesis de Salamanca. Has vivido muchos años con universitarios a los que, si no recuerdo mal, les escribías periódicamente una carta cada semana, ¿puede ser? ¿O? Cada mes. Cada mes. Sí. ¿Cuántas cartas escribiste? Pues son 9 años. Pues muchas. Muchas, efectivamente. Vale. 9 años. Es mi lugar del ministerio más frustrante. Sí. Eso te iba a preguntar, me consta, porque en alguna conversación que hemos mantenido, ahí mordiste el polvo, ¿no? Sí, durante 9 años intentando hacer grupos, reunir a los chavales, que pudiéramos hablar, ¿Por qué? y no lo conseguí, no lo sé. ¿Eras tú el culpable? ¿Eran ellos? Pues probablemente algo tendría yo, no voy a decir que no, porque no sabía enganchar, no sabía cómo y qué ofrecerles. Y desde luego en estos momentos estamos en un momento cultural de una dejadez intelectual, espiritual inmensa, que hace que uno viva casi en manera zombie, ¿no? Y desgraciadamente esto creo que se nos ha colado también en la Iglesia, pero desde luego en otros ámbitos es claro, no es que no vinieran a lo mío, es que no iban a nada. Te iba a preguntar por esa colada en la Iglesia, sin entrar en detalles, ¿cómo percibe un teólogo la Iglesia a la que ama y que posiblemente, conociéndola bien, pues también le ve las costuras? Bueno, desde el ámbito que estamos hablando, yo creo que estamos en una Iglesia absolutamente perezosa,
para la reflexión intelectual y para la reflexión espiritual. Apenas se lee nada, pero no se lee nada no de teología, no se lee nada de casi nada, ¿no? No se buscan espacios para reflexionar con hondura, ni los laicos ni los curas en general, y creo que esto nos está pasando factura, porque cuanto menos lo hacemos, nuestra palabra es menos honda, porque la palabra al final tú hablas en un momento, pero la densidad de la palabra que tienes la da el trabajo que tú haces antes para conocerte a ti mismo, para conocer la realidad, para conocer a Dios, y esto va calando, ¿no?, para tener una palabra. Yo creo que ahora estamos en malos tiempos, que diría Golpes Bajos, para la lírica. Bueno, pues este es Paco, este es Francisco García, que como podréis ver en su currículum, además ha publicado un montón de artículos, creo que 11 libros, si la página web no está desactualizada, que no lo creo. Y por cierto, esa página Entre Tiempos de Fe, ¿por qué se llama así? Pues cuando la creé es un nombre que se me ocurrió porque creo que nuestra vida es justamente, es un entretiempo, decía San Agustín, venimos de Dios y nuestra alma no descansará hasta que lleguemos a Dios, y es un tiempo en el que estamos como siempre en una especie de distancia que no podemos resolver, distancia con nosotros mismos, distancia con los demás, distancia con Dios, y que supone que necesita la fe. Necesita la fe no solo la fe religiosa, sino la fe en uno mismo, la fe en los demás, y en ese sentido el entretiempo de fe es una definición de nuestra realidad en la que yo ahí quería colgar de esa página pues las reflexiones que yo voy haciendo para acompañar ese itinerario de fe mío y de los demás, ¿no?, y ayudar un poco. Bueno, pues hemos cumplido con la primera parte, espero que haya sido del agrado de los presentes, y vamos a por la segunda. Un libro pequeño, pesa poco, y yo quiero que me expliques esto que también has publicado en o incluso ha sido una conferencia que diste en la UNED, en Salamanca, eso de que es necesario que el burro sea grande. En este caso, ¿es necesario que el libro sea tan pequeñito, 80, 90 gramos? Sí. Una cosa más. Bueno, sí, a ver, este libro es un poco paradójico porque son 122 páginas con índices y todos, de las cuales mías pueden ser 15. Todo lo demás es copiado. Pero es así el libro. El libro está compuesto de fragmentos de novelas y por tanto son fragmentos de novelas y está intercalado por... ¿Por qué pequeño? ¿Por qué es tan pequeño? Parece pequeño, pero para coger un fragmento de una novela, bueno, en este caso son novelas leídas, pero son novelas en general pequeñas. Pero si cada novela tiene 100 páginas, y aquí solo de la novela hay media página, el libro, para escribir este libro, he tenido que leer, ¿no? Bueno, un montón. Y luego, el formato es pequeño porque está pedido porque proviene de la petición del programa de radio diocesano de Salamanca. Me ofrecieron 1 minuto de radio al final del programa para hablar de literatura y yo no sabía cómo hacerlo. Entonces me ocurrió coger fragmentos de novelas que había leído y orientarlas desde, bueno, pues desde lo que a mí me daban que pensar, la relación que podían tener con la fe, sin cerrarlas. De tal manera que está escrito como una cascada. Es un fragmento de novela que genera una percepción en mí y que ahora intenta generar en quien lo lea, como con cascada, otra percepción. De tal manera que, como digo en uno de los relatos, la literatura siempre genera esto, es como una cascada en la que el autor ofrece una realidad que después se escapa de él, llega a un lector, el lector la lee y la integra en su vida, incluso la recomienda, entonces se va acrecentando la realidad. O sea que no es... Mi idea es que el libro
sea pequeño, pero que genere un movimiento grande. Que el burro, aunque no sea grande, es bueno. Es bueno. Es de buen comer. Es bueno. Muy bien, muy bien. Nos has dicho que son 100 novelas leídas, trabajadas. Tu itinerario, tu relación con la literatura, con las novelas, ¿cómo la podrías describir? Dinos un libro que sea esté en el top 10 y que te haya marcado de manera especial. ¿O que... Sí, cuando daba clase de lengua y literatura no me gustaba leer. ¿No? E incluso los que, me acuerdo que nos mandaron leer algunos capítulos del Quijote, voy a decir ahora para mi vergüenza, y como yo no los había leído y se llegaba ya el tiempo de que teníamos que prestar el resumen, un amigo dice, va, no te preocupes, venga, este capítulo trata de esto, de esto, de esto. Bueno, inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Bueno, pero en ese mismo, un poquito después, en la adolescencia, leí un libro que realmente, y lo recuerdo perfectamente, un libro de Somerset Maugham que se titula Servidumbre humana, escrito en 1925. O sea, ya... bueno, el libro me marcó, yo era adolescente, y trata de una especie de manipulación, de lo que se llama ahora manipulación espiritual, abuso espiritual, pero a través de la seducción de una chica a un chico, en este caso, ¿no? Que lo tenía atontado absolutamente. Entonces lo utilizaba para estar un rato, lo dejaba, él lo pasaba muy mal y después volvía a él. Bueno, a mí ese libro me marcó en el sentido de que una novela me hizo reconocer dinamismos de mi propia persona, dinamismos de otras personas. Es decir, una ficción me permitió ver la realidad de la vida. Yo, si tuviera que decir un libro, diría este, ¿no? Y a este libro lo situaría, además, en un contexto. Y es que era un libro que me encontré en mi casa, que era de mi padre. Para mí es muy importante que en mi casa había libros, ¿no? ¿Cuántos? No muchos, pero había. ¿Y ahora había en la leídos. tuya cuántos habrá? Y ahora en la mía son muchos. Son muchos. Es el problema de los curas, cuando hacéis traslado, el gran problema son los libros. Sí, de algunos curas. Bueno, hay un movimiento que es el de comprar y dejarlos ahí para sí, para decía Umberto Eco, hablaba de la antibiblioteca. Umberto Eco criticaba a los que criticaban que tenían libros sin leer. Dice, cuando yo tengo libros, Umberto Eco tenía una biblioteca inmensa, ¿no? Y dice, pero ¿y te los has leído todos? Dice, no tienen libros solo para leerlos, sino que a medida que va leyendo y va comprando libros, el que tiene libros sabe todo lo que no sabe. Y cada vez sabe que sabe menos, porque le falta mucho más por descubrir. Y eso te permite que las lecturas no te ensoberbezcan, sino que digas, todavía, ¿no? Entonces él hablaba de la biblioteca y la antibiblioteca. Y para él la antibiblioteca, los libros no leídos, eran fundamentales. Yo reconozco que me siento en casa bien cuando ya están, si me traslado, cuando están colocados los libros ya y digo, bueno, ya estoy aquí, ya puedo coger el otro. ¿Y el próximo libro de novela que vas a leer o que te gustaría poder leer cuanto antes? Pues he cogido uno que no he empezado, La mirada de Mona, pero tengo encima de... El último libro de Pablo Dors también está allí, están algunos libros de un libro coreano, La librería. Bueno, tengo unos cuantos y bueno, están ahí un poco, no sé cuál cogeré. Y todos en papel, claro. Todos en papel, yo no leo. Eso va contra tu religión. Sí, efectivamente. Te iba a preguntar otra cosa, pero creo que ya nos lo has dicho, porque eres persona, eres cura y eres teólogo mientras no se demuestre lo contrario. La literatura... Supongo que a Paco le ha dado mucho, ¿no? Nos has contado cosas. ¿Serías capaz de ser persona, de ser cura, de ser teólogo sin volver a leer literatura, novela? No lo sé, pero sería complicado. Yo no soy un lector de leer mucho. Hay muchísima gente que lee muchísimo más que yo. Soy muy selectivo y por tiempos, por temporadas. Lo que sí es que suelo aprovechar mucho la lectura. Es decir, cuando leo una novela suelo pensarla, ¿no? Y suelo estar pensando y la relaciono con lo que voy haciendo.
Me pasa lo mismo con el cine. Pero sí que lo que me parece importante es que ya no sería capaz de pensar teológicamente sin mezclar el mundo de la ficción. Porque para mí el mundo de la ficción es una forma de acercarse a lo real. Esto es lo que yo creo que hace la novela. Y la teología está demasiado marcada por fórmulas hechas, por un lenguaje hecho. Y eso hace que no consiga, y no consigamos, y incluso no solo en la teología, sino en el lenguaje de la predicación, no consigamos llegar al núcleo donde se mueve la vida. Y entonces, para mí, la novela es ese lugar que te saca digamos, del armazón, de una teología que ya no sirve porque está demasiado estructurada, porque es demasiado hecha, porque es demasiado... Es como la armadura de David cuando va a luchar contra Goliat, ¿no? No te deja moverte vitalmente, no te deja ser tú mismo. Entonces, esta mezcla de literatura y teología para mí es fundamental. Eso sí que probablemente no podría hacerlo. Pues mira, viene bien la pregunta porque queda clara. Volvemos a este libro, que son 100 reflexiones de 1 minuto. Hay un principio matemático, creo que es matemático, que habla de la relación directamente proporcional. La pregunta ¿es 10 veces más complicado escribir 10 minutos de radio que 1 minuto de radio? Decía, esta frase se la cuelgan a muchos, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, la leía colgada a Pascal. Pero otro día, en otros montones, le he oído a Juan Ramón Jiménez, que escribía una carta a una señora y le decía: perdone que le escriba una carta tan larga, pero para una corta no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque la síntesis, el hablar poco y profundo, es siempre mucho más complicado que el hablar. Nosotros decimos que cuando habla mucho es hablar por hablar. Entonces, en el hablar por hablar vas enganchando unas cosas con otras, sin orden ni concierto. Ceñirte a frases que digan lo que quieres decir, que enlacen con la profundidad de las cosas, eso es más complicado. De tal manera que a veces me ha costado especialmente meter los párrafos o la idea en 1 minuto. ¿Y la radio? ¿Te gustó el mundo de la radio? Bueno, era un poco una mezcla, porque yo doméstico. Tú cogías el móvil, ¿no? Lo grababa y después lo ponían ellos. Es un mundo muy bonito y bueno, es otra cosa lo que tú planteas. Sí. Bueno, ¿quieres contarnos algo en particular o continúo yo dándote Bueno, yo había pensado ahora que podíamos leer algún, como son de lectura rápida, incluso que lo pudieras leer tú, no quizá con el tono radiofónico, pero sí, por ejemplo, el 67. ¿Qué te parece si leemos el relato 67 y nos lo explicas? Porque a veces también somos un poco lentos a la ira. Sí. Pues leo. Cuando al fin Juan consiguió volar realmente y no solo sostenerse en el aire para descubrir y lanzarse a por la comida, como las otras gaviotas, pensó: cuando sepan lo del descubrimiento se pondrán como locos de alegría. ¿Cuánto mayor sentido tiene ahora la vida? En lugar de nuestro lento y pesado ir y venir a los pesqueros, hay una razón para vivir. Podemos alzarnos sobre nuestra ignorancia, podemos descubrirnos como criaturas de perfección, inteligencia y habilidad. Podemos ser libres. Este es el texto, es un texto de Juan Salvador de Gaviota. ¿Cuánta ingenuidad derrocha este sentimiento? ¿Cuánto habrá de aprender Juan Salvador Gaviota del apego que sentimos todos por lo fácil, lo de siempre, lo vulgar, aunque sintamos nuestra vida gris y mediocre? La historia continúa más adelante diciendo: Juan Gaviota pasó el resto de sus días solo, pero voló mucho más allá de los lejanos acantilados. Su único pensar no era su soledad, sino que las otras gaviotas se negasen a creer en la gloria que les esperaba al volar, que se negasen a abrir sus ojos y ver. Aún así, ahí termina la cita, aún así, esta pequeña historia de Richard Bach se sigue contando, revolotea por encima de nuestras vidas, animándonos a saltar al cielo azul. Bueno, para mí, por ejemplo, este texto describe muy bien esto que comentaba yo antes de la pereza intelectual y espiritual de nuestra sociedad y de nuestra Iglesia. Una pereza que, en el fondo,
hace daño a quien la tiene, porque no le deja alcanzar sus propias posibilidades y que da tristeza a quien ha percibido algo que es mejor, más bueno y quiere comunicarlo. Yo creo que este sentimiento de Juan Salvador Gaviota, que describe muy bien en esta parábola, ¿no? Bueno, de hecho, algunos la han llamado así, la parábola de Juan Salvador Gaviota, debería describir el sentimiento eclesial. Debería describir ese sentimiento de quien ha conocido a Cristo y que es el que de verdad da alas, no como Red Bull, y percibe que los demás se lo están perdiendo y no sabe cómo hacer. Y siente que a los demás cuando le vas a contar dice, bueno, no me cuentes tus rollos. Hay una frase que dijo un cura de Zamora en un momento determinado que creo que es una frase terrible, que vale para muchas cosas y que describe también bien esta situación. Y dice, estábamos mejor cuando estábamos peor. Que es la descripción de la pereza, de la vulgaridad, de la inercia, que estás mejor porque no te cuesta nada, pero así tú mismo te haces pequeño, te echas tierra sobre ti mismo y desde luego eres carne de cañón para los que echan un poco de pescado como a las focas, ¿no? Hay otras 99 opciones para seguir comentando. ¿Quieres leernos alguna en particular o te propongo yo? Tienes por ahí. Tenía algunas por aquí, pero si me dices... Adelante. No. Mejor las que... Hay una cosa que para mí es importante de la lectura de novela, que es compartir las novelas. Esto es una cosa que se está dando ahora, hay grupos de lectura de novelas. Muchos de los libros que hay aquí son libros que en el grupo en el que estamos, algunos de los que estamos aquí, no hemos trabajado. Y tenía una amiga, una gran amiga, ¿no?, que ha muerto, pero que siempre nos regalábamos libros. Y era una forma de compartir la vida, porque en los libros transmites lo que son tus sensibilidades, ¿no? Y este texto en concreto está sacado de uno de los libros que ella me regaló. Siempre nos regalábamos con dedicatoria. Esto es muy importante también en los libros. Las dedicatorias van pegadas a los libros, casi son una parte bonita del libro. En el cuento de la niña extranjera, de Anna Rossetti, una niña encerrada en una torre por su padre, después de haber estado un buen rato llorando, se dio cuenta de que si pasaba una y otra vez la mano por sus mangas de terciopelo, cuando aplastaba hacia adelante los hilos de seda, parecían mojados, como la de plata. Y cuando los aplastaba hacia atrás, la tela se oscurecía. Esa noche pensó, las cosas no tienen un aspecto único, todo tiene su derecho y su revés. A partir de entonces, la niña extranjera decidió que una vez, en vez de lamentarse por ver siempre las mismas cosas, estaba encerrada en una torre. Debía tratar de verlas de todas las formas diferentes que pudiera. Hasta lo más anodino y sin interés tiene su instante de gloria, reflexionó la niña. Hay que estar alerta para poder atraparlo. De esta manera, la historia de una niña encerrada comienza a convertirse en una historia de libertad, cuyo fin no voy a desvelar. Hoy me basta con concentrar la atención en este pasaje que invita a pensar la libertad desde las posibilidades escondidas en lo cotidiano y no como la necesidad agotadora de hacer algo nuevo a cada momento. A mí esto me parece una buena descripción de una situación. Hay un libro del siglo XVII, me parece, que se titula Viaje alrededor de mi habitación. Es cuando se empezaron a escribir los libros de viaje y después de un duelo, tuvo que quedarse en casa para no ser encarcelado y escribió este libro. Bueno, a mí me parece que uno de los elementos de la libertad es esta capacidad para descubrirte a ti mismo y realizarte a ti mismo en las condiciones en las que existes. Unas condiciones que a veces son muy duras, ¿no? Quizá uno de los ejemplos grandes es el de Mandela, ¿no?
porque la cuestión es, hay libertad y cárcel, ¿no? Pero vale para todo. Por tanto, este texto, este cuento, pues un libro de 5 cuentos, este cuento y este texto, para mí son significativos porque dicen las posibilidades que tenemos escondidas, incluso en lo que parece anodino, o en lo que parece limitado, o en lo que parece incluso aprisionante de la vida. Se me han venido a la cabeza las personas la persona de la que hablas, que te regalaba libros, que también conocí, que fue una gran compañera. Y también otro compañero que no está, porque recuerdo que Valentín, al que te unía pues una amistad profunda, era de los que escribía dedicatorias largas. Sí, sí, ¿No sí, es así? Sí. Bueno, pues es una memoria también agradecida a todo esto. Yo no sé si hay alguien que quiere comentar alguna cosa, preguntar, si quieres tú decir algo más, porque a mí me lo ha respondido todo. Entonces, llevamos ya 42 minutos que han sido intensos, pero seguro que alguien puede preguntar, comentar, o tú quieres... Mientras a mí sí me gustaría comentar una cosa, y es cómo ayuda la lectura de la novela a leer la Biblia. Dice, voy a leer un texto de Kundera sobre un libro, El arte de la novela. Dice, mientras Dios abandonaba lentamente el puesto desde el que había creado el universo y su orden de valores, separando el bien del mal y dando un sentido a cada cosa, Don Quijote salió de su casa y ya no fue capaz de reconocer el mundo. El mundo en ausencia del juez supremo, aparecía de improviso con una terrible ambigüedad. La única verdad divina se había descompuesto en centenares de verdades relativas que los hombres se repartían entre ellos. Y así nacieron los tiempos modernos. Y con eso nació la novela, a su imagen, que es su imagen y su modelo. La novela aparece un mundo en el que está fracturado, no hay una unidad del todo. Cada personaje de la novela no es lo que es, sino no es lo que tiene que ser, sino lo que es. Y tú lo lees y te puedes enfadar con un personaje porque tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro, pero te sitúa en ámbitos propios. Y así dice cómo Dios ha creado las cosas como son, no para que entren como un puzzle, donde cada pieza tiene ya un sitio predeterminado. Pero es que además, al leer la novela, reaprendemos a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un manual de ideas, sino es la historia de muchos hombres, muy distintos, una historia muy contradictoria, que se va haciendo a golpes, avanzando y retrocediendo en confrontación. Los que se proponen como referencias a veces son unos pecadores tremendos, como David, ¿no? Y de tal manera que se percibe la similitud de situaciones y se percibe cómo la fe entonces no es tanto un mensaje con todo definido, sino una especie de, dice un teólogo, de apuesta, en la que tú tienes una especie de promesa de horizonte y un camino donde algunos te acompañan con sus problemas, con sus ambigüedades, y después está Cristo, que no responde a nada concreto, sino que abre la expectativa, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, se me ocurría antes de venir, una comparación buena es ver la historia, la Odisea y el ciclo de Abraham. En la Odisea, Ulises quiere volver a su propia casa, a lo que es él, y no termina de encontrar el camino, pero sabe que hay una patria que es suya. La historia de Abraham es muy parecida, pero esa patria es una promesa, no tiene que conseguirla solo, él es una promesa, ¿no? Y entonces nosotros podemos entrar en las novelas, ver la descomposición del mundo, que es un caos, como nuestra vida, por más que queramos ajustarla, y leerla después, desde esta lectura también novelada de la escritura, que te dice, pero tienes una promesa dentro. No desesperes, no desesperes. Incluso en la muerte, ¿no? Porque este es el misterio pascual, ¿no? Yo creo que esto es
muy importante, porque si queremos transmitir en la fe ideas solo, lo tenemos todo perdido, incluso para nuestra vida. Porque las ideas solo no nos salvan. La Biblia se lee poco, ¿no? Muy poco. Los domingos escuchas un rato, en esto de conectas, desconectas. Sí, y a veces, muchas veces, bueno, vosotros los laicos nos oís más predicar a nosotros, pero a veces uno tiene la sensación de que se han leído los textos y dice, bueno, una vez leído estos, ahora decimos los curas, ahora yo os digo esto. Entonces, esto es bueno, esto no es bueno, y mirad cómo está la sociedad. Y ya, pero la palabra de Dios es lo otro, ¿no? Yo creo que trabajamos poco la lectura de la palabra de Dios, que por otra parte es palabra de Dios la que nos salva, no nuestras ideas. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Pues a un cura al uso, leer novelas ha sido una frivolidad, ¿sí? Sí. ¿Cómo va a un cura novelas? No fue lo que decía Unamuno, sino que los curas están para leer, los piados. ¿No? Lo sucede que a los curas de ahora no solo no leen novelas, sino que no leen casi nada. Y se le nota cuando comunican en las homilías, ¿no? Muchas veces es una pobreza tremenda. No lo digo presuntuosamente. Igual para mucha gente vale con eso. Yo creo que tú que estás en la universidad, el currículum tendría que empezar a cambiar en algunas cosas, porque las novelas, de alguna manera, cuentan más de la realidad. Que muchas veces las historias, esas cosas que se cuentan en las homilías, están alejadísimas de la realidad. Esto parece que viven en un mundo distinto al del común de los mortales. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Había pensado en el pasaje de Juan 4 de la Samaritana, en la que Jesús sale del espacio definido religiosamente, del espacio de la fe de Israel, se sienta en un pozo que es un sitio de cotilleo, no es un sitio formalmente religioso, es un sitio de cotilleo, y viene una mujer y se pone a hablar con una mujer. Y cuando está en la conversación dice el texto que cuando llegaron los discípulos se extrañaron de muchas cosas, dice de que hablara con una mujer, ¿no? Y sin embargo, en esa conversación se abre, es uno de los cauces donde se abre la universalidad de la propuesta cristiana, ya desde la vida de Jesús, y San Juan quiere hacerlo. Bueno, yo creo que la novela viene a ser un poco esto. Es un lugar, leía esta mañana un artículo de una mujer que no sé pronunciar, porque es americana, pero se llama Sara. Y dice, leer por amor al mundo. Y dice ella, de esta manera la ficción contemporánea puede sacar a la teología, y yo creo que a la espiritualidad también, no solo a la teología, de las cajas en las que las metimos, dándonos ojos para ver a Dios donde menos lo esperamos y restaurando nuestro sentido del misterio en el presente. Yo creo que esto es fundamental. Estamos hartos de ideas que ya no nos dicen nada ni cuando las pronunciamos. Y entonces tenemos que dar una vuelta. Y voy a poner un ejemplo que a mí el otro día comentamos en el grupo con que nos reunimos. Hemos pensado, por ejemplo, que los cuentos son para niños, los cuentos de verdad, los cuentos clásicos. Y un día en una homilía conté el cuento de Caperucita Roja. Quedó un poco, y decía, pero fijaros en este texto. ¿Cómo entenderlo? Es de Apocalipsis 6, 9. Un libro que es extraño y complicado, y dice, cuando se abrió el quinto sello, es Cristo quien lo está abriendo, vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Me pregunto, ¿qué significa esto si lo intentamos explicar? Esto es complicadísimo. ¿Qué es abrir el quinto sello? Las almas de debajo del altar, de los que habían sido asesinados, el testimonio. Pero si contamos el cuento de Caperucita, decimos, vamos a olvidarnos de la teología y vamos a ver en las estructuras humanas. Alguien que sabe que alguien está solo y que va a acompañar y que va con una misión de llevarle también comida. Y por tanto, genera una relación de compañía, de cuidado, que es fundamental en las relaciones.
Pero en ese movimiento se cruza por medio lo que llamamos el mal. Está dibujado en el cuerpo de Caperucita como un lobo. Y el mal se da cuenta de lo que lleva y al final, en el cuento, algo que mejor no representarlo para los niños, están en el estómago del lobo no solo Caperucita, la que es testigo de la compañía y del cuidado en el mundo, está tragada por el mal. Pero dice el Apocalipsis, se abrió el quinto sello y vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios. Y nosotros decimos que el leñador abrió la tripa del lobo y lo sacó. Esto es imposible, esto es un cuento, a no ser que lo leamos en una perspectiva más amplia, en una perspectiva de los anhelos humanos, en los que el mal, que está golpeando continuamente lo mejor de la vida humana, la compañía y el cuidado, se traga la vida. Se traga la vida por intereses, por intereses. Y hay algo que nos dice que tiene que haber un leñador que abra la tripa y que saque... Bueno, en la fe cristiana, esto es lo que ponemos debajo del altar. En los altares siempre se puso una reliquia de un mártir, ¿no? Pero en el fondo, lo que estaba diciendo es que esos están ahí, tragados por el mal, pero el mal no es la última palabra. Leyendo desde aquí ya cambia todo, porque entonces ya no es un cuento. Es una forma de expresar el misterio de la redención de una forma definida, pero como un cuento, sabiendo que esto es lo que esperamos, no es lo que sucede. Bueno, yo creo que esto es entrar en las estructuras de la vida, en su orden y en su desorden. Esto nos lo da la novela. Y la novela, por tanto, nos hace entrar en la profundidad de la vida tal como es, sin taparla con ideas. Y ahí es donde está el reto de ofrecer la fe. Porque ofrecer la fe ya hecha, esto lo ofrecemos, muy bien, pero sin que signifique nada. Porque es como un doble nivel, como una especie de traje que te pones y que te quitas pero no te pertenece, ¿no? La cuestión está en meterla ahí dentro. Bueno, una de las cosas que yo he intentado es hacer esto, ver cómo la novela te lleva a mundos donde después tú puedes preguntarte por tu misma fe y cómo está la fe ahí o cómo se desarrolla la fe, ¿no? Decía, por ejemplo, esta Flannery O'Connor, una escritora fundamentalmente de novelas y cuentos americana, decía, toda la novela contemporánea está sobre el pecado original, porque parte de la descomposición de lo humano. O sea, el sujeto de la novela es un sujeto siempre roto, siempre roto. No por lo que haya hecho, sino que antes de lo que haya hecho está roto ya, el pecado original. Y Marilyn Robinson, una teóloga calvinista, una pensadora importante y novelista muy importante en Estados Unidos, decía, al final es que da lo mismo si hablan de teología o no teología, las novelas. En ellas se pueden descubrir dónde está el núcleo desde el que hablamos de creación, de pecado, de gracia, de redención, ¿no? Porque muchas son historias así. Pero sí, yo creo que decía, y a mí me apena. El otro día escuchaba a un sacerdote, no de Zamora, de otra diócesis, decirme, sacerdote, bueno, pues que puede tener ahora unos 40 años, que desde que salió de teología, el seminario, no había leído mucho. Esto es tremendo. Y el reto, tú decías, de la teología, no es enseñar a leer, es ayudar a coger gusto por leer. Pero es terrible, es muy complicado, muy complicado. Yo no sé si lo consigo, yo intento hacerlo, pero no sé si lo consigo. ¿Alguna, Rafa? ¿Crees que el diálogo... Habla más alto, así se queda en el ¿crees YouTube. que el diálogo con nuestra cultura es una urgencia prioritaria en nuestra iglesia? ¿Crees que es más prioritaria que otras cosas que estamos haciendo hasta hoy mismo
que creemos que somos prioritarias? Y en caso de que lo sean, ¿qué estructuras o acciones tenemos que crear ya sin dejar que siga pasando el tiempo? Vale, yo creo que esto es prioritario absolutamente. Entre otras cosas, porque el diálogo con la cultura, de nuestra fe con la cultura, no es diálogo con los que no tienen fe, sino que es con nuestra cultura que llevamos dentro. Y la nueva cultura ha generado una especie de distancia entre lo que sentimos por la sociedad en la que vivimos y lo que creemos. Y entonces eso ha hecho que vivamos, por un lado, sin saber cómo responder al sentido de la vida, y, por otro, nos refugiemos en devociones, ¿no? Pero esto nos parte al medio, ¿no? Esto no nos unifica. Y, digamos, Cristo lo que intenta es unificarnos. Para eso tenemos que ir a la cultura que llevamos dentro y dialogar con ella. ¿Pero cómo lo hacemos? Yo creo que la única manera es dando un rodeo, no viniendo dentro de nosotros, sino yendo a los que explicitan la cultura sin fe, ¿no? Y por tanto, a los novelistas, a los pensadores, a los directores buenos de cine, que están continuamente poniéndonos delante personajes que son el reflejo claro de lo que nos está pasando, de la manera de sentir, de la manera de pensar, de la manera de actuar, que viéndolos nos podemos reconocer en ellos. Puedo decir, eso me pasa a mí, eso lo pienso yo, eso lo siento yo, aunque nunca lo diga o aunque no me atreva a decirlo. Y entonces en ese rodeo podemos venir y preguntarnos, ¿y tú, Señor, qué? Pero no vamos a encontrar una respuesta clara, sino un movimiento. Vamos, pero vamos mezclando. Y en este sentido, si consiguiéramos, por ejemplo, en la novela nos podemos encontrar lo mismo que decía en el arte, encontramos creyentes y no creyentes en un ámbito espiritual, la novela es uno de esos ámbitos. Por eso los encuentros o grupos donde se lea novela y se comparta sin pretensiones de convencer, es un lugar especialmente bueno para los creyentes, para profundizar nuestra fe y a la vez para explicitarla con naturalidad. A mí me parece que si fuéramos capaces de crear algún grupo desde la Iglesia, pero no con afán de convertir, aunque sin quitarlo, si consiguiéramos hacer algún grupo de este tipo o en torno al arte, sería una cuestión especialmente buena. ¿Alguna otra cosa, Nacho? Es que Nacho siempre que viene le pregunto, porque es el... Bueno. ¿Algún comentario? ¿Algún apunte? Bueno, ha sido una hora de radio o de pseudo radio. Espero que te haya sentido cómodo. Yo tendré que escuchar muchas cosas de las que has dicho porque me cuesta a veces entender... Tengo que dedicarle tiempo a lo que planteas porque la profundidad es grande. Gracias por hacer este trabajo del que también en la radio zamorana nos hemos beneficiado porque hemos puesto bastantes minutos y porque tu esfuerzo siempre es un esfuerzo para los demás. Escribes no para afianzar tu ego, sino para compartir lo que tienes con otros y lo haces en tu web, en la radio, en los libros, en las charlas, en tus clases. Así que te animamos a que continúes en esta vocación de entrega, de servicio desde el pensamiento. Y ahora, si no tienes ninguna otra cosa que apuntar, que habría muchas... Sí, pero al menos darte las gracias por las palabras estas bonitas, que bueno, ¿no? Se lo diría a mi madre que has dicho cosas bonitas. Y a todos vosotros por venir. Algunos de vosotros me tenéis más que oído, ¿no? Entonces, muchas gracias por venir. Pero siempre es nuevo, lo que dices siempre es nuevo, porque lo dices de diferentes maneras, así que muchas gracias. Y creo que afuera estaban vendiendo libros para bueno, pues tener esta pequeña joya, este burro pequeño pero de buena calidad, de buen comer, y también que supongo que estarás dispuesto a echar una dedicatoria a aquellos que te lo pidan.
Así que bueno, muchísimas gracias por venir, por esta casa que nos acoge, por Paco, por ustedes, por todos, y nos seguimos viendo. Creo que lo presenta la semana que viene en Toro también, así que si alguien se quiere animar, pues allí lo volvemos a escuchar, seguro que con otras cosas distintas, porque ha sido una presentación atípica. No sé si ha respondido a lo que... Bien, sí. Bueno, pues luego hacemos cuentas. Vale, muchas gracias a todos y a vuestra disposición.